tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Es un gusto poder compartir con ustedes este momento de alabanza al Señor. Quisiera leer el Salmo 95, los primeros versículos que dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y podemos cantar, para comenzar este momento, el coro que dice: ven, es hora de adorarle. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Damos muchas gracias a los hermanos que se prepararon, a los músicos, a los cantantes. Muchas gracias a ellos que se preparan y nos hacen deleitar estas hermosas canciones. Y seguimos leyendo este Salmo 95, y el versículo 6 en adelante dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Podemos seguir alabando a nuestro Dios con el coro que dice: somos el pueblo
de Dios. Somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Queridos hermanos, oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque en esta tarde nos podemos reunir de esta forma virtual para poder alabarte a ti, para poder, Señor, también escuchar tu voz. Te pedimos por el hermano que está encargado de abrir tu palabra y de poder explicarnos, Señor, más de ti y conocerte aún más. Gracias te pedimos por este privilegio que tenemos de poder alabarte y escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos seguir alabando a nuestro Señor. Cantamos de ven, es hora de adorarle. Cantamos que somos el pueblo de Dios. Pero si somos el pueblo de Dios, también podemos decir que somos iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
desolado ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviado ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción.
volvemos a agradecer a los músicos, a los cantantes que nos deleitan y nos hacen llevar también la reunión a ese punto de poder alabar también junto con ellos estas hermosas canciones. Y para ir terminando este momento de alabanza, le hemos cantado a nuestro Dios que nosotros tenemos que cantar a Él, venir, alabemos a Él, que somos el pueblo de Dios, que somos su iglesia, que somos la iglesia. Pero también podemos terminar con esta canción que dice: nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír. Por eso, luego de poder cantar esta canción, nuestro canto expresa un sentir, le damos el paso a nuestro hermano que nos va a llevar a deleitarnos a escuchar Hebreos 11, la segunda parte. Dios les bendiga. Nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír en las calles, en las plazas, en los campos, las montañas, a lo largo y a lo ancho del país. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar, es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón para vivir. Este es el momento para actuar en cada rincón, cada lugar. Nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar, es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón para vivir. Jesucristo es la razón para vivir. Jesucristo es la razón para vivir. No olvides suscribirte al canal de la Iglesia Cristiana Evangélica en Morón haciendo clic en la campanita. Buenas tardes, queridos hermanos. Un gusto para mí estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra. A la vez un privilegio el estar abriendo las Escrituras para compartir meditaciones o reflexiones acerca de este precioso capítulo de la Epístola a los Hebreos, el capítulo 11. A partir de aquí, el escritor empieza a citar toda una serie de ejemplos de aquello que hace la fe o de aquello que Dios hace por medio de la fe. Voy a hacer una última referencia al griego, ustedes me van a perdonar. Yo no soy un especialista en griego, yo no me vengo a mandar la parte. Estoy estudiando y realmente me está apasionando el estudio del griego. Les animo a todos los que quieran y puedan lo hagan.
porque bueno, es el idioma original en que está escrito el Nuevo Testamento y nos abre un panorama importante y mucho más profundo del texto. Entonces voy a hacer una última referencia al griego, además de paso tal vez los animo a que ustedes también se animen a estudiar. En todos el capítulo se usa una, digamos, lo que en griego se llama dativo de medios. ¿Qué quiere decir? Ese por la fe, por la fe, por la fe, dativo de medio se llama, por la fe, por la fe. Lo que está diciéndonos esto es que el texto no atribuye ningún poder mágico a la fe. No es fe en la fe, como algunos predicadores predican también, fe en la fe. Todo lo que creas y todo lo que pienses se va a hacer realidad, fe en la fe. Que no es otra cosa que la nueva era infiltrada y metida dentro de la iglesia. Desfigurando y digamos de alguna manera destruyendo el mensaje original de la Escritura. No hay un poder mágico en la fe. La fe es solo el medio por el que recibimos cosas de Dios. Es el medio, dativo de medio se llama. La fe no es en sí mismo lo que nos produce, la que nos genera todo esto que vamos a ver ahora, sino es Dios. Por medio de la fe recibimos de Dios. ¿Cuál es el principal logro de la fe? Llamémosle así. Lo principal que podemos recibir de Dios por nuestra fe. ¿Qué es lo principal y más importante que podemos recibir de Dios por medio de la fe? Indudablemente que es que Dios se agrade de nosotros. La fe hace que agrademos a Dios. Punto número 1. La fe nos hace agradar a Dios. Dios nos acredita. Dios da buen testimonio de aquellos que creen en Él. ¿Saben por qué digo que es lo principal que nos logra la fe? Porque el propósito de la vida del hombre en la tierra es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. El propósito del hombre en la tierra no es ser feliz y bla, 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 bla. No. El propósito del hombre en esta tierra es glorificar a Dios. El propósito del creyente y de la iglesia sí es predicar el evangelio, ser luz del mundo, miles de cosas podemos citar. Pero el número 1 es glorificar a Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, esto es lo que sirvió para acreditar a los personajes de la antigüedad. Esto, la fe. Aquellos que han tenido fe son dignos de la alabanza de Dios. Dios los acredita. Dios da testimonio de ellos porque creyeron. Agradaron a Dios. Es lo máximo que podemos ansiar en nuestra vida, agradar a Dios. ¿Esta es la principal motivación de nuestra vida? ¿Agradar a Dios? ¿O hay mil de otras motivaciones que están adelante? Agradar a Dios. Y acá da ejemplos. Abel agradó a Dios. Su sacrificio por la fe agradó a Dios. Enoc, Dios lo trasladó. ¿Por qué Dios lo trasladó? Porque su andar en fe agradó a Dios. Y después menciona a Noé. Halló gracia delante de Dios. Agradó a Dios. Su andar de fe agradó a Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Le avisó de la catástrofe que iba a venir. Le avisó. Porque Moisés, por medio de su fe, agradó a Dios. Entonces, este es un concepto centralísimo. El agradar a Dios. No debe haber motivo más grande en la vida nuestra que buscar la aprobación de Dios. Que buscar agradar a Dios. Muchas veces, incluso desde los púlpitos, se predica la fe, la necesidad de la fe, ¿para qué? Para obtener cosas de Dios. Si usted quiere sanidad, tenga fe. Si usted quiere prosperidad, tenga fe. Si usted quiere, digamos, tener éxito en el ministerio, tenga fe. Si usted quiere sobreponerse a las pruebas y a las dificultades, tenga fe. Si usted quiere, es decir, la fe como modos de obtener cosas de Dios.
Pero lo principal no es obtener cosas de Dios. El verdadero motivo para ejercer fe es agradar, honrar a Dios. Mi fe honra a Dios, agrada a Dios. En el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradarlo. ¿Saben cómo sería la traducción exacta, así enfática? Sin fe es imposible agradarlo en lo absoluto. Es enfático. Sin fe es imposible agradarlo en lo absoluto. ¿No es cierto que cuando no se da crédito a nuestra palabra nos ofendemos? ¿No me crees? Te lo estoy diciendo y no me crees. No me llevas el apunte. ¿Dudas de mí? Y si nosotros, que somos bastante mentirosos muchas veces, y nuestras palabras muchas veces no son veraces, nos ofendemos cuando se duda de nuestra palabra, ¿cuál debe ser la ofensa a Dios cuando dudamos de su palabra? ¿Será así? Cuidado. Hay que tomar en serio a Dios. Y una manera de honrar a Dios, de reconocerle a Dios como Dios, es creerle, tomar en serio a Dios. Por eso, cuando tomamos en serio a Dios, la fe produce el segundo de los puntos en los que vamos a meditar. La fe produce obediencia. Entonces la fe nos hace obedientes. La fe es un acto de la mente que lleva a actos de obediencia. Acá presenta dos casos de obediencia, fundamentalmente, ¿no? El de Noé y el de Abraham. Dice que Abraham obedeció el llamado de Dios sin saber el lugar a donde Dios lo llamaba, sin saber, y obedeció además la orden de Dios de sacrificar a su hijo. Obedeció. Dice que lo ofreció, es decir, que la palabra aquí indica un acto plenamente realizado en el interior del corazón de Abraham. Él lo ofreció. Es decir, no llegó a inmolarlo, pero sí llegó a ofrecerlo. Lo ofreció, lo mejor que tenía. Plena fe, no fe ciega, porque Dios nos exige una fe ciega. Nuestros ojos están bien abiertos. Y cuando miramos a Dios, tenemos fe porque Dios es digno de nuestra confianza. No es una fe ciega. Fe en cualquier cosa. Fe en los helechos. Fe en los ladrillos. No. Fe en Dios. En quien merece ser depositario de nuestra fe. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no realizamos nada en la vida para Dios porque queremos toda la información por adelantado? Fíjense que Abraham no quiso, no necesitó esto. Dios lo dice, voy y sigo. No sé a dónde voy, pero sigo a Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Y la fe debe ser lo suficientemente fuerte como para creerle a Dios, aunque Dios nos mantenga en la oscuridad acerca de algunas cosas y algunos detalles que nos gustaría conocer, pero Dios no nos los revela. Pero la fe de Noé es muy interesante también, porque Noé no solo gozó de la aprobación de Dios, sino que a Noé se le ordenó hacer algo. Y dice que con temor reverente construyó un arca. Quiero prestar especial atención a este concepto de una fe temerosa y reverente que lo llevó a la obediencia. El concepto es que cuando Noé recibió de Dios la comunicación, el mensaje de parte de Dios, él obedeció rápidamente con temor. ¿Qué es la reverencia? La reverencia es saber, ser consciente de quién es Dios y apresurarse a obedecerlo. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hay la suficiente reverencia? Tal vez en nuestras reuniones, en nuestros momentos de canto, en nuestros, incluso a veces desde el púlpito. No hay suficiente reverencia. Reverencia es la conciencia de quién es Dios, de que Dios es nuestro Padre, sí, pero está muy por encima
de nosotros. Y eso nos tiene que llevar a una actitud de temor y reverencia. No miedo, temor, amor reverente ante un Dios que es tan distinto al ser humano, tan inconmensurable, tan eterno, infinito, omnipotente. Y ninguna de nuestras palabras puede abarcar lo que es Dios. Por más que seamos muy elocuentes y usemos todas las palabras del diccionario, no pueden abarcar lo que es Dios. Cuando tenemos cuanta más conciencia tenemos de quién es Dios, más temor reverente tendremos ante Él. Nuestras palabras se caracterizarán por la reverencia, sabiendo que Dios oye. Nuestras posturas corporales, el modo en que alabamos a Dios, reverente, el modo en que celebramos la cena del Señor, en ese silencio reverente, el modo en que nos preparamos para la reunión, ese silencio reverente en oración, como uno veía antes, ¿no? Ahora no se ve demasiado esa actitud en las reuniones, pero bueno, esa actitud de reverencia. Pero esa actitud de reverencia hace que le tomemos la palabra a Dios y que actuemos inmediatamente como hizo Noé. No le decimos a Dios, espera un poquito que termino esto y voy. ¿Cómo? Espera un poquito que termino esto y voy. Ya te voy a servir cuando me case. Ya te voy a servir cuando termine de estudiar en la facultad. Ya te voy a servir cuando me jubile y tenga más tiempo. Soy demasiado, ya te voy a servir. ¿Cómo? El temor reverente hace de que yo actúe inmediatamente. No le puedo hacer esperar a Dios. Dice un precioso himno, cuánto el Señor ha esperado por ti, ¿no? Y hoy sigue esperando otra vez. Es un himno que se aplica a los no creyentes, ¿no? Termina diciendo, no te demores y ven. Pero eso también se aplica a nosotros. ¿Cuánto ya está esperando el Señor para que nos decidamos a servirle y obedecerle? ¿Cuánto más le vamos a hacer esperar a Dios? No, cuándo tal cosa, cuándo tal otra. Nunca nos decidimos, le hacemos esperar a Dios. La fe de Noé fue una fe que se caracterizó por ser temerosa y reverente. Y es ejemplo para nosotros. Prestémosle atención a Dios. Una fe que no discute, una fe que no cuestiona, una fe que no evade la responsabilidad de lo que Dios nos pide. Una fe que actúa inmediatamente y que además persevera a pesar de los obstáculos. Piensen, Noé, el desprecio, la burla, el abuso que habrá sufrido de parte de sus contemporáneos ahí, construyendo un barco, una cosa así que ni se sabía que era en medio del desierto. Noé, dice, continuó proclamando la verdad, advirtiendo acerca del juicio y trabajando en el arca. Una fe que obedeció inmediatamente y de modo perseverante. Una fe que inicia el trabajo y lo termina. Una fe que no deja a mitad de camino las cosas, a medio hacer. ¿Cuántas veces nos caracterizamos por dejar todo a medio hacer? En el trabajo, en la vida cristiana, en la iglesia, en la familia, a medio hacer. Mira, esto te deja todo a medio hacer. Empieza a pintar una pared, la deja por la mitad. Empieza a leer un libro, lo deja por la mitad. Empieza una carrera, la deja por la mitad. Empieza el camino, empieza a venir a la iglesia, a las 2 o 3 semanas, de pronto uno no lo ve más. Inconstancia, eso no es fe. Eso no es fe. Temor de Dios no es un entusiasmo inicial, es perseverancia, una obediencia que se sostiene en el tiempo. Una obediencia que se sostiene en el tiempo. Y termino citando esta frase, dice, nadie sabe a dónde lo llevará su fe, pero no debe temer seguir a Dios. Dios solo guarda cosas buenas para sus hijos obedientes. ¡Qué maravilla! No sé a dónde me lleva el Señor, pero yo quiero obedecerle de modo inmediato, porque Dios solo puede tener cosas buenas para mí, si yo soy obediente. Pero si haces esto, ¿qué te espera en el futuro? La seguridad económica, ¿qué van a decir los demás?
Dios solo tiene cosas buenas preparadas para usted y para mí si nos decidimos a obedecerle digamos, si nuestra fe es lo suficientemente temerosa y reverente como para obedecerle de modo inmediato y perseverante. En tercer lugar, se cita a varios patriarcas, Isaac, Jacob, José, y yo he titulado a esta tercera característica de la fe, o aquello que la fe logra, es: la fe hace que veamos el futuro como presente y que actuemos en consecuencia. Acá se mencionan dos casos de bendiciones, Isaac y Jacob, y un caso que es José, que da ciertas instrucciones antes de morir. Cuando en esa época, en la época que estamos hablando, la época de los patriarcas, se bendecía, en realidad lo que estaba haciendo al bendecir es hacer referencia al futuro de cada hijo. Hacían referencia al futuro de cada hijo. Era declarar en presente lo que Dios había determinado para el futuro. Repito, la bendición de Isaac sobre Jacob y Esaú, la bendición de Jacob sobre sus hijos, la bendición era declarar en presente lo que Dios había determinado para el futuro. Ojo, no declarar como está de moda ahora, que declaro lo que se me antoja, lo que se me ocurre, como si mis declaraciones generaran la realidad. No. Eso es otro elemento de la nueva era metida dentro de la iglesia. Esa manía que tienen algunos por en la oración declaro, decreto. No declaro ni decreto. Oro a Dios. Le imploro con humildad al Señor para que el Señor responda a nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. No declaro ni decreto. Acá la bendición era declarar en presente, pero lo que Dios ya había determinado para el futuro. Dios había prometido. Y yo, teniendo fe en esa promesa de Dios, lo declaro, porque tengo fe en la promesa de Dios. Lo declaro, lo digo públicamente, lo proclamo. No es que mis declaraciones van a armar la realidad como a mí me parece. Otro de los errores que uno ve en la actualidad. Entonces, Isaac bendice a Jacob y a Esaú poniendo en vista el futuro de ambos. Jacob también actúa por fe, creyendo firmemente que Dios le daría la tierra prometida a su descendencia. Ellos veían el futuro como si ya estuviera cumplido, aunque ninguno lo vio. Y José, antes de morir, creyendo firmemente en la promesa hecha a sus padres, mandó que sus restos fueran trasladados a Canaán, porque veía el futuro como cumplido. Aunque él no lo vio con sus ojos, pero con sus ojos espirituales lo veía como cumplido. 3 generaciones de herederos viviendo en tiendas como extranjeros en su propia tierra. La fe, por eso, sabe esperar y deja que Dios cumpla sus promesas a su tiempo y a su manera. Mientras tanto, ve las promesas de Dios como ya cumplidas, como le decíamos en el análisis del primer versículo. Eso es fe. Una fe visionaria, una fe que mira hacia el futuro y hacia la eternidad, una fe visionaria. Saben que los patriarcas que están mencionados tenían muchas razones para no creer. Fíjense, Isaac dice que creyó en las cosas venideras a pesar del pecado. Si analizamos la vida de él y la de sus hijos, es una vida de egoísmo, de engaños, de maquinaciones, de los hijos, toda una cosa enrarecida, una familia enrarecida, donde la madre prefería a uno, el padre prefería al otro, una familia enrarecida, la verdad es esa. Pero él creyó en esas cosas venideras a pesar de todo eso. Jacob creyó a pesar, no solo que no poseyó la tierra, sino que se vio obligado a salir de la tierra y trasladarse a Egipto. Es decir, que lo que él veía, lo que él experimentó era lo contrario a la promesa, creyó igual. Y José, queridos hermanos, si alguien debió haber perdido la fe era él, vendido, acusado falsamente, encarcelado, en la cárcel olvidado, un hombre de Dios en tierra extranjera, muere en tierra extranjera. ¿Saben? Todos los indicios iban en contra, pero ninguno de ellos dejó de mirar con sus ojos espirituales a la promesa
como ya cumplida. La fe nos da esa visión de futuro, a pesar de que los indicios sensibles y visibles indiquen lo contrario. La fe me permite mirar hacia el futuro y ver ya cumplidas las promesas de Dios. La fe nos da visión. Pero no solo nos da visión para ver el futuro como que ya está cumplido lo que Dios prometió, no solo nos permite ver el futuro. La fe bíblica no solo nos hace mirar hacia adelante, sino que también nos hace mirar hacia arriba. Nos hace mirar hacia arriba. La fe, y acá tenemos el ejemplo de Moisés, la fe nos conduce a renunciar a lo inferior para preferir lo superior. Es solo la fe la que te da a vos y a mí ese discernimiento de poder ver todo con claridad, poder sopesar, evaluar y ver hacia la eternidad, decidir lo mejor. La fe discierne lo mejor y nos lleva a tomar decisiones sabias. Discierne lo mejor y nos lleva a tomar decisiones sabias. Dice que Moisés tomó la decisión de sufrir los malos tratos que sufría el pueblo de Dios antes que gozar de la vida cómoda y ligera de Egipto. Dice que su mirada estaba puesta en el galardón, en la gloria verdadera, en la gloria verdadera. Por eso la fe, queridos hermanos, nos permite discernir dónde están las verdaderas riquezas, dónde está el verdadero bien, y nos permite tomar decisiones de trascendencia eterna. Esto es la fe. La fe tiene como un radar espiritual y nos permite detectar dónde está lo mejor, seguir lo mejor. Esto es lo mejor, lo tomo, esto no, lo desecho, esto no me sirve. Ese radar espiritual nos da esa sabiduría. Moisés rechazó, dice, todo cuanto el mundo podía ofrecerle, pero ¿saben? No por masoquismo, para sufrir un rato, para pasarla mal un rato, ya que no tengo nada que hacer, me la rebusco para sufrir un poco. No, entonces sería producto de una mente enferma. Esa gente que siempre le gusta sufrir, toma decisiones erróneas y siempre sufre, siempre comete los mismos errores a lo largo de toda su vida. Los psicoanalistas hablan de casi un masoquismo inconsciente, ¿no? Como un deseo de autocastigo, ¿no? Siempre toman las mismas decisiones erróneas, y siempre les sale mal, porque cometen una y otra vez los mismos errores. Hay gente que le pasa esto, que está atrapada en un ciclo de cometer siempre los mismos errores a lo largo de toda su vida. No, Moisés no buscaba sufrir. Moisés no buscaba pasarla mal porque le gustaba, o porque creía que sufriendo se iba a ganar el cielo. No. Moisés sabía bien lo que hacía. Él esperaba un galardón. Esperaba un galardón. Dice que estimó. La palabra estimar quiere decir que pensó en el asunto y tomó una decisión deliberada. Pensó en el asunto y tomó una decisión deliberada de heredar las promesas de Dios. Él pensó, evaluó, se tomó el tiempo para estimar, para pensar, para evaluar, y llegó a la conclusión de que el galardón de Dios era mejor que el galardón de Egipto. Las recompensas del mundo le llegaron a ser despreciables comparadas con las promesas y comparadas con las recompensas de Dios. Es entonces la fe la que nos da esa sabiduría, esa visión, ese discernimiento para a cada paso de nuestra vida saber elegir lo mejor, lo que nos va a acarrear recompensa eterna, crecimiento espiritual aquí en la tierra y recompensa eterna. Vieron que la Escritura nos promete que a los que obedecemos a Dios, etc., todo les saldrá bien, dice. ¿Pero qué es todo les saldrá bien? Ganar mucha plata, comprarse una casa muy cómoda, muy grande y viajar por el mundo y tener el éxito y el aplauso. ¿Qué es que todo te saldrá bien? En términos bíblicos,
que las cosas nos salgan bien son dos cosas fundamentalmente. Crecimiento espiritual, crecimiento a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué es el bien? Crecimiento espiritual, esto es, parecernos cada día más al Señor Jesucristo, y recompensa eterna. Eso es el bien para Dios, que crezcamos espiritualmente pareciéndonos cada vez más al Señor Jesucristo, que seamos cada día transformados a su imagen y que acumulemos recompensa eterna. Por eso que hay cosas que a nuestros ojos dicen, no, y esto es el bien con las tragedias que me están pasando. Crecimiento espiritual y recompensa eterna. La fe te da el discernimiento para saber distinguir eso. ¿Qué te va a generar en tu vida? Crecimiento espiritual y recompensa eterna. Bueno, me apuro un poquito, discúlpenme. El punto siguiente es que la fe nos permite tomar posesión de las bendiciones prometidas. Dios tiene muchas bendiciones que ya nos las ganó a nuestro favor, pero nosotros por la fe tenemos que tomar posesión de esas bendiciones. Por eso decimos que los ejemplos que da aquí son ejemplos de una fe audaz, conquistadora. La fe sostuvo y le dio intrepidez al pueblo para pasar por el Mar Rojo. La fe le dio intrepidez al pueblo cuando cayeron los muros de Jericó. La fe le dio audacia a Rahab cuando colaboró con los espías del pueblo de Dios, desafiando a su propio rey, corriendo el riesgo. La fe le dio intrepidez, audacia, valentía a los padres de Moisés cuando lo ocultaron al niño a pesar de los peligros que implicaba la desobediencia al decreto de Faraón. Muchos creyentes, por su fe débil, se quedan del otro lado del Jordán. Muchos creyentes, por su fe débil, no dan ese paso de fe audaz que se necesita para tomar posesión de las bendiciones que Dios prometió. Y a veces no adelantamos en nuestra vida espiritual. Nunca asumimos las responsabilidades espirituales que Dios nos tiene preparadas, con todas las bendiciones que eso tiene incluido. Responsabilidades con grandes bendiciones incluidas. No las asumimos porque nuestra fe es débil. No tenemos fe en que Dios nos va a proporcionar victorias sobre los enemigos si creemos y si seguimos sus instrucciones. Esa misma fe que nos da el poder para realizar grandes hazañas, podríamos llamarla una fe heroica, como la de Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel. Acá dice, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron promesas, etc. Queridos hermanos, para realizar grandes cosas para Dios, grandes hazañas para Dios, se requiere esta fe heroica. Creerle a Dios, tomar en serio a Dios, tomarle la palabra a Dios. Esta fe nos permite asumir aquellas responsabilidades que Dios nos quiere dar y hacer grandes cosas para Dios. Es la virtud que ya los griegos denominaban magnanimidad, la que nos hace salir de la mediocridad espiritual. El magnánimo es humilde, porque sabe que en sí mismo no tiene capacidad, pero confía plenamente en Dios, deposita toda su fe en Dios, y entonces en Dios se siente apto para hacer grandes cosas para Él. En Dios se siente apto, capacitado para hacer grandes cosas para Dios. Ese es el magnánimo, es lo contrario al pusilánime. El magnánimo es el de alma grande, que quiere hacer grandes cosas para Dios confiando en Él, no en las propias fuerzas. Y Dios le da la capacidad. El magnánimo, el excelente, el que ejerce la fe en un grado heroico, es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y nosotros nos quedamos en la mediocridad. Somos pusilánimes, ánimo pequeño. Me contento con un devocionalito todos los días o de vez en cuando aparezco por la iglesia. Dios quiere darnos estas responsabilidades para que le podamos glorificar y podamos acumular esa recompensa eterna que tendremos efectivamente por toda la eternidad.
Y la fe, queridos hermanos, nos capacita para soportar los padecimientos. Nos sostiene en el sufrimiento, lo vemos en los versículos 35 al 38. Esta es la marca suprema de la fe auténtica. La fe auténtica no está tan preocupada por lo que sucede de este lado de la muerte como por lo que sucede del otro lado. Y puede tolerar, sostenerse, sobrellevar, puede bancarse los padecimientos y los sufrimientos, porque la fe los sostiene. Dios los sostiene. Esa persona que puede estar pasando tragedias, pero está más preocupada por lo que va a pasar del otro lado que de lo que pasa de este lado. Tiene en vista el galardón, el futuro, la eternidad. Un autor dice: la fe más brillante es la que brilla cuando el bien se ha desvanecido, cuando el mal está entronizado y cuando la vida parece totalmente irracional. No nos explicamos por qué pasa tal cosa, irracional. Ahí es donde está la marca suprema de la fe auténtica, esta fe que nos sostiene en los peores sufrimientos. Da muchos ejemplos aquí, yo ya estoy con tiempo vencido, queridos hermanos, los pasamos por alto. Por último, quiero decirles que la fe nos eleva por encima del mundo, nos hace muy diferentes. Por eso dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Los perseguidores de la iglesia, de los cristianos, de los hombres y mujeres de fe genuina, pensaban que ellos no eran dignos del mundo, pero la verdad era que el mundo no era digno de ellos. El veredicto de Dios es este: el mundo no podía compararse con ellos. Este es el veredicto de Dios. El mundo no podía compararse con ellos. Estos hombres y mujeres de fe eran de un carácter elevado, por encima del resto del mundo. Por encima del resto del mundo. En 1 Corintios 4:11 dice: hemos venido a ser la basura del mundo, los desperdicios de la humanidad, dice el apóstol Pablo. Tremendo, ¿no? Pero saben, en la misma medida que somos humillados y menospreciados por el mundo, somos levantados y valorados por Dios. En la misma medida. Por eso, queridos hermanos, por lo que más quieran, en el nombre del Señor, una marca suprema de la fe genuina es ser diferentes al mundo. Vidas diferentes. Creyentes que hablan de un modo diferente, que piensan de un modo diferente, que se visten de un modo diferente al mundo. Creyentes que su conducta difiere, que resalta, que se nota a la legua de que no son iguales al resto, que no buscan mimetizar. Iglesias que son totalmente diferentes al mundo, donde en la alabanza no se escuchan las mismas tonadas que en el mundo, donde las actitudes no son las mismas actitudes que tiene el mundo. Tiene que verse la diferencia. Dios quiere un pueblo santo, quiere decir separado, distinto. La fe nos eleva por encima del mundo, nos hace distintos, nos hace diferentes, hace que no estemos buscando parecernos al mundo. A veces con la excusa de atraer al mundo a la iglesia queremos parecernos al mundo. No es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que debemos ser diferentes. Y así estaremos en condiciones de predicar el Evangelio, siendo diferentes, porque Dios es algo totalmente distinto a todo, y el creyente tiene que destacarse, resaltar como algo distinto. No ser del servicio secreto de Dios. Nadie se entere que soy cristiano. Que todos puedan vernos como personas que están por encima de los estándares de conducta y de pensamiento del mundo. Queridos hermanos, en el versículo 28 se dice que la fe de Moisés se mostró en creer que mediante la sangre del Cordero las casas de los israelitas quedarían al salvo de la muerte. También Rahab, al colocar ese cordón rojo en la puerta, recuerdan, es una buena figura de este mismo principio.
la fe en la sangre. Lo mismo que la fe hizo para Moisés puede hacerlo para todo aquel que crea en Cristo, crucificado, muerto y resucitado. El poder salvador de la sangre de Cristo, que derramó su sangre para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado, pagando Él la paga que merecían nuestros pecados. Ese poder salvador de su sangre se aplica a cada vida en el instante mismo en que creemos. La fe hace que el poder de la sangre se nos aplique, nos limpie, nos haga unas nuevas criaturas. La vida, queridos hermanos, depende no de la sangre derramada, sino de la sangre aplicada. La salvación fue solamente, dice la Escritura, para los que individualmente aplicaron la sangre en el dintel y en los postes de sus casas. Esta verdad se aplica a la sangre del Señor Jesús, el Cordero de Dios. La sangre salva solamente cuando la aplicamos a nuestra vida, nos apropiamos de su poder salvador por la fe. Por la fe. Queridos hermanos, la fe hace que agrademos a Dios. Es lo mejor que hace la fe por nosotros, que le agrademos, que le glorifiquemos. Al tomarlo en serio, al tomarle la palabra a Dios, la fe hace que seamos obedientes. La fe nos permite ver el futuro como algo presente, cumplido. La fe nos permite discernir, valorar y tomar decisiones sabias. La fe nos permite tomar posesión de las bendiciones que Dios nos preparó. Y la fe nos permite realizar esas grandes obras, esas grandes cosas para Dios y para su gloria. La fe nos sostiene en el sufrimiento. La fe nos eleva y nos hace muy diferentes al mundo. La fe nos abre las puertas del cielo, siempre y cuando sea fe en la sangre de Cristo. Y hemos llegado al final. Dice que hay algo mejor para nosotros, porque todos estos grandes héroes y heroínas de la fe que se mencionan, dice que no llegaron a ver cumplida su esperanza, no llegaron a ver al Mesías. Pero Dios, en sus inescrutables planes, preparó para nosotros algo mejor. El Señor Jesús vino a este mundo, realizó su obra de purificación por los pecados. Los santos del Antiguo Testamento solo lo esperaban, pero nosotros estamos viviendo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y eso conlleva para nosotros una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La que dice el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, en este por tanto es como que acá el escritor estaba mirando para atrás y señalaba a los padres. Y ahora de pronto se da vuelta, los mira de frente y les dice, golpea el púlpito y les dice, por tanto, nosotros también, miren que yo no les conté estas historias para entretenernos un rato contando historias. No, nosotros también, teniendo en derredor nuestro toda esa nube de testigos, que es como un anfiteatro, que son testigos de nuestra carrera, y dan testimonio además de que se puede correr y se puede ganar, se puede triunfar, se puede tener éxito en la carrera de la fe. Ellos nos dan ese testimonio. Nosotros, teniendo en derredor nuestro esa grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Tenemos que correr y nos tenemos que... El peso son aquellas cosas lícitas, pero que nos entorpecen y nos hacen más lentos. Usted y yo tenemos que pensar no solo en qué pecados tenemos que sacarnos de encima, sino en aquellas cosas lícitas, pero que nos hacen más lentos en la carrera cristiana. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir? De aquellos pecados particulares que nos enriedan y nos hacen caer con frecuencia. Yo sé cuáles son los pecados que me hacen caer a mí con frecuencia. Y usted tiene que saber, ¿hay algún pecado específico que a usted y a mí nos hace caer con frecuencia y que lo toleramos bastante bien, porque ya nos acostumbramos? Este es el sentido del texto. De ese pecado que con facilidad te enrieda, te hace caer y que ya te acostumbraste, lo tolerás bastante bien ese pecado. La murmuración, la mentira, vaya a saber qué.
de ese pecado, tenés que despojarte y correr con paciencia. Con paciencia quiere decir con perseverancia y con fortaleza. No es un sentido pasivo, miro a ver mientras que espero el colectivo. No, 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 no. Tengo que encarar las pruebas con perseverancia y con fortaleza, puestos los ojos en aquel que inauguró la carrera, que es Jesús, le inauguró, es el autor de la carrera, lo inauguró, es el capitán, el guía, el que va adelante. Tengo que mirarlo a él, si no me pierdo. Y que a la vez es el consumador, inició la carrera y la terminó. Tengo que tener los ojos puestos en él. Y el ejemplo es del Señor Jesucristo. ¿Por qué pudo correr con éxito? ¿Por qué el Señor pudo correr con éxito? Porque menospreció el oprobio de la cruz en vista del galardón que tenía delante de él. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Tener la vista puesta en el galardón. Tener la vista puesta en el premio, como hizo Moisés. Y eso nos va a permitir que menospreciemos el oprobio, la vergüenza y los sufrimientos en esta vida. Que los menospreciemos. Nos va a permitir que no le demos tanta importancia, pero que miremos esa carrera que tenemos por delante siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por este tiempo que me han permitido compartir con ustedes la palabra, y seguramente la palabra del Señor siempre es para nosotros de gran bendición. Muy buenas noches a todos.